Los derechos humanos de las mujeres concerniente a la discriminación y desigualdad en el mercado que las ha conllevado a las desigualdades que conllevan su vida laboral. En la discriminación laboral, uno de los elementos en que se basa la desigualdad laboral y económica para las mujeres, tanto en el acceso a oportunidades o promociones laborales como a la igualdad de remuneración o poder de decisión sobre uso de recursos o ingresos, se asienta en la discriminación que sufren debido a la construcción social de roles y estereotipos y la división sexual del trabajo que ha distinguido durante mucho tiempo el espacio público para el género masculino y el privado para el femenino. La, en tal sentido, esta discriminación afecta directamente al ejercicio de su autonomía económica al no permitirles decidir de manera libre sobre su uso de tiempo, acceso a profesionalización, oportunidades laborales, ingresos o economía. Tener ingresos propios es una condición básica y necesaria para cualquier persona adulta pueda en nuestras sociedades ejercer su autonomía económica y no depender permanentemente de otros para satisfacer sus necesidades y las de su familia, así para tomar decisiones sobre los recursos. Sin embargo, en el caso de las mujeres muchas veces tener ingresos constituye una base, pero no significa necesariamente ejercer una plena autonomía desde el punto de vista económico, ya que sus ingresos son tan bajos que no les permiten superar el umbral de la pobreza, ya sea individual o de sus hogares. Para ello, un elemento necesario para lograr que las mujeres puedan desarrollar su autonomía económica y ejercer su manera plena sus derechos humanos es propiciar un entorno donde sea posible hacer efectiva esa autonomía. Una autor o autora, Aletia Fernández, ofrece esta definición del concepto de autonomía. La posibilidad de autonomía no depende solo del individuo, sino que solo genera en base las diversas interacciones de las personas con las estructuras de desigualdad social como clase, edad, etnia y especialmente género, una estructura simbólica que marca los procesos sociales y las acciones individuales. Para eso es necesario identificar aquellas situaciones que aún propician una brecha de género, desequilibrio de poder, falta de sensibilización encaminada a romper y estereotipos de género, situaciones que favorecen un entorno de desigualdad para las mujeres, falta de legislación o políticas que fortalezcan su corresponsabilidad entre las labores personales y profesionales, división de tareas en función del sexo de las personas, discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación entiende por discriminación lo siguiente: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión con intención o sin ella no sea efectiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, gozo o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno más de los siguientes motivos: origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política. Por su parte, según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se entenderá por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga, bueno, en la cuestión del género para protección de la mujer, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural y civil en cualquier otra esfera. Específicamente sobre discriminación laboral, Hobart y Gracia, autores, en el año 2014 en su artículo Discriminación laboral y vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis mundial en México, señalan: se puede considerar una conducta discriminatoria en el mercado laboral
cuando empleadores o trabajadores tienen un trato diferencial hacia individuos de determinados grupos sociales. En el proceso de reclutamiento, desempeño y promoción, este trato está fundado en criterios distintos a las calificaciones y méritos requeridos para desempeñar una actividad productiva. La mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de prejuicios, preconcepciones y estigmas sobre ciertos grupos y colectivos sociales y pueden ser cuantificadas en resultados observados en el mercado laboral. Esta discriminación, como bien se menciona en dicho artículo, se basa en gran medida en la asignación de roles y estereotipos de género que dividen el uso de tiempo. Han relegado mujeres y hombres al espacio público o privado y asignado socialmente una serie de tareas diferenciadas por sexo o género. Perdón. Esto ha generado una desigualdad en el acceso a las mismas oportunidades de educación, acceso a empleo, promoción, capacitación, remuneración, seguridad social, entre otros. Los roles de género, para que se entienda mejor el tema, son conductas estereotipadas por la cultura, por lo tanto pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una persona por el género al que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol productivo, y a las mujeres el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, etc. Bajo esta construcción social se constituye el escenario en que se presentan muchos elementos de la discriminación laboral hacia las mujeres, ya que existe de antemano una segregación por constituciones de género que afecta de diversas maneras tanto a mujeres como a hombres. Desde la infancia la sociedad asigna a los seres humanos roles y estereotipos, lo cual genera que destinen su uso de tiempo a tareas distintas que posteriormente provocarán una división sexual del trabajo. La ONU señala que la división sexual, perdón, que la división del género, bueno, para que explique mejor, del género en el trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas según los roles de género socialmente establecidos o que se consideran apropiados y preciados para cada género. Algunas de las afectaciones derivadas de esos roles y estereotipos son los siguientes. Respecto a la educación en el momento de elegir una carrera, hay profesiones que se consideran socialmente feminizadas o masculinizadas. Por su parte, la inserción en el mundo laboral se sigue asignando a los hombres el trabajo productivo remunerado y a las mujeres el reproductivo y no remunerado. Esto provoca que actualmente muchas mujeres enfrenten largas jornadas laborales dentro de sus hogares, pero no se les remunere ni reconozca. El que históricamente se haya asignado las tareas de cuidado a las mujeres como son el hogar, la familia, la salud, otros hogares, personas dependientes, etc., se ha generado una afectación de su entrada al mercado laboral, pues al ingresar a este se han relegado a las mujeres o a funciones en que su mayoría se relacionan con tareas asistenciales. Por otra parte, la consideración de las labores realizadas por las mujeres dentro de los espacios laborales como asistencias, de ayuda o de cuidados a otros ha generado una desigualdad de oportunidades de crecimiento para llegar a puestos de tomas de decisiones y desigualdad en la percepción de ingresos. Aunado, se suma la discriminación contra las mujeres. Se puede mencionar que existe discriminación laboral contra las mujeres cuando, sin importar que posean la misma capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia, se les da un trato inferior en la contratación, pago, acceso a ocupación de cargos, ascensos o condiciones laborales en comparación con los hombres. De igual manera se considera discriminación en el ámbito laboral cuando a ellas se les despide o condiciona su contratación, promoción y permanencia por cuestiones de embarazo o cuidados maternos. Es posible distinguir entre las formas más frecuentes de discriminación en el ámbito laboral. Discriminación salarial consiste en un menor pago por un mismo trabajo. Discriminación ocupacional
Se caracteriza por la exclusión de mujeres de ciertas ocupaciones consideradas como masculinas o la ubicación de estas en ocupaciones relacionadas con roles o estereotipos de género asignados a las mujeres, como todas aquellas tareas de cuidado. Discriminación en la adquisición de capital humano. Impide que las mujeres sigan profesionalizándose para adquirir nuevos puestos de trabajo. Discriminación en el empleo. Se refiere a la posibilidad de obtener un empleo de acuerdo con con el género, edad, formación, etcétera. Aquí en ocasiones las mujeres se ven afectadas para obtener un empleo de tiempo completo debido a que se les siguen asignando las tareas de cuidado del hogar. Para conocer algunos datos, se, se, se puede, para conocer algunos datos sobre la situación de las mujeres en este ámbito, se puede revisar una información interactiva el estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos de salarios en la Administración Pública Federal del 2017. La violencia económica y patrimonial. La discriminación en el plano normativo y en los hechos tiene consecuencias diversas que pueden derivar en el sometimiento y exclusión, pero también en la violencia como relación social que pone de manifiesto las asimetrías de poder y las acentúa. La discriminación, de hecho, en realidad puede complejizarse en la medida en que busquemos comprender cómo se dan esos hechos. En este apartado les sigo comentando que se abordan los dos tipos de violencia económica y patrimonial. Ambas afectan en particular a las mujeres al ejercer su autonomía económica, lo cual vulnera varios de sus derechos, como el de igualdad, trabajo o una vida libre de violencia. También se analizarán algunas modalidades o ámbitos donde principalmente pueden presentarse estos tipos de violencia y se verán algunas cifras que permiten comprender la situación actual de estas problemáticas en México. O sea, información de forma general y sucinta, sin que se violente alguna regla o algún tipo de comentario inmoral. Todo con respeto. La Ley General de Acceso a las Mujeres continúa a una vida libre de violencia. Define la violencia económica de la siguiente forma: toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Artículo 6, fracción cuarta. Con este tipo de definición, este tipo de violencia implica toda acción o omisión, es decir, que se haga algo o se deje de hacer que afecte la supervivencia económica de la víctima y esté relacionada con las limitaciones o control de sus percepciones o ingresos. En este aspecto puede presentarse tanto en un ámbito laboral como en uno familiar. Finalmente añade que también se considerará como violencia de este tipo un menor pago por un igual trabajo dentro de un centro laboral, lo cual de nuevo introduce un ámbito donde puede presentarse con mayor frecuencia, aunque no es el único tipo de alteraciones o abusos. Un ejemplo de este puede verse cuando una mujer no se le permite utilizar sus propios ingresos o percepciones y son administradas por otra persona dentro del círculo familiar. La ley sobre el abuso patrimonial menciona lo siguiente: cualquier acto o omisión que afecte a la supervivencia de la víctima se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Artículo 6, fracción tercera. A diferencia de lo que se ha mencionado, puede observarse que se hace referencia a toda acción u omisión que también pone en peligro la supervivencia de la víctima, pero ya no es a través de sus ingresos o recursos, sino de la transformación, sustracción, destrucción o retención de documentos personales, bienes y valores comunes o propios de la víctima, los cuales resultan necesarios para su subsistencia diaria. Un ejemplo de este tipo de abuso podrá ser cuando se le esconden o destruyen documentos personales a la víctima, pasaporte o credencial de lector, para que no pueda hacer trámites necesarios por sí misma y exista un control por parte de quien
obtiene o destruyó los documentos. Ambos tipos de abuso pueden presentarse tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral o institucional. Por ello resulta relevante citar la definición de violencia en ambos ámbitos para tener una mayor comprensión sobre las formas en que puede presentarse el abuso económico patrimonial en estos espacios público y privado y su relación tanto en el ejercicio de la autonomía de las mujeres como con muchos de los derechos humanos. La mencionada ley define, bueno, que la ley sí la menciona como violencia familiar, nada más que tal vez nos puede expresar violencia, bueno, abuso familiar como el acto abusivo de poder o mención intencional o omisión intencional de dirigir o dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal o psicológica, patrimonial, económica y de género a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar con cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato, con una relación de hecho. Cuando la violencia patrimonial o económica es cometida por alguien que tenga o haya tenido los tipos de relación mencionados, se dice que se da en el ámbito familiar. Un abuso laboral se define, que es bueno que también es violencia, pero bueno, es abuso, se define en esta misma ley como la aquella ejercida por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima independientemente de la relación jerárquica y consiste en un acto o omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Los artículos 10 y 11 de la misma ley consideran dentro de esta modalidad de violencia la negativa ilegal a contratar a la víctima o respetar su permanencia a condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. El abuso en el trabajo se ha abordado en los últimos años como un gran obstáculo para la participación laboral de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Aunque ambos sufren violencia en el trabajo, las mujeres son más vulnerables ya que aún cargan con el estigma de ser provocadoras de tales conductas, además de que la incidencia es mayor para las mujeres de acuerdo a las encuestas especializadas. Estos hechos pueden verse en los datos del estudio a 10 años del primer análisis, principales resultados de las encuestas de igualdad y no discriminación por razones de género de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2018, donde se señala respecto a la violencia contra las mujeres que el 57.3% declararon que las mujeres de su familia habían vivido violencia en algún momento de sus vidas por parte de sus parejas. Respecto a los tipos de violencia, la población declara que la física es la más frecuente, 67.2%, seguida por la psicológica, 67.1%, la económica, 59.8% y la de género, 58.9%, la patrimonial, 45.5%, como se ha mencionado. Para mencionar estos datos, la situación de violencia o abuso y discriminación que sufren las mujeres en el ámbito económico, patrimonial y laboral, al hacer una encuesta que realizó el INEGI sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, se menciona lo siguiente: el 17.5% afirmó haber sufrido violencia económico patrimonial y su entorno familiar. 27 de cada 100 ha experimentado algún acto violento de tipo de abuso de género y de discriminación por razones de género o embarazo. La encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, como les comento, el 10.3% señaló haber tenido menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo. El 29% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia económica y patrimonial. De las personas agresoras, el 35.2% fueron compañeros y el 19.3% superiores jerárquicos.
Se, se ha mencionado por el palabras o términos de la ONU, que como mencionó como techo de cristal, que de acuerdo con el glosario de igualdad de género de la ONU, al hablar de techo de cristal se hace una referencia metafórica para describir las barreras invisibles que impiden a muchas mujeres acceder o escalar a las posiciones más altas dentro de una empresa o institución. El techo de cristal es un término que se ha ido gestando desde los años 80 y se refiere a los obstáculos relativamente invisibles que impiden a las mujeres acceder a puestos de altos mandos o continuar en el ascenso de su carrera profesional en igualdad de condiciones y oportunidades que los caballeros. En esta información, todo este articulado que les he mencionado, las mujeres rompiendo el techo de cristal, el caso de las universidades de 2002, Olga Bustos menciona que el techo de cristal puede tener tres supuestos. Son barreras invisibles, es decir, que no necesariamente es una discriminación directa. Dos, estos obstáculos desaparecen por sí mismos. La tres, las diferencias objetivas en cuanto al desempeño laboral resultan insuficientes para explicar las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a salario, posición laboral, estatus o porcentaje de promociones. En el, bueno, en el techo de cristal es un fenómeno que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres en su ascenso profesional. Esta teoría parte de la consideración de que existe un techo invisible en la carrera profesional de las mujeres que les impide avanzar hacia niveles mayores de autoridad y de responsabilidad y por tanto identifica un freno en el ascenso de la carrera profesional vinculado con la discriminación estructural de las mujeres. Este tipo de barrera invisible que enfrentan muchas mujeres para acceder a los altos puestos de toma de decisiones denota que no existe una discriminación y abuso estructural contra ellas que impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos, y ya que el techo de cristal no les permite a las mujeres acceder a una igualdad de oportunidades, a un mismo salario por un mismo trabajo y una igualdad de oportunidades para el acceso a puestos de toma de decisiones. Bueno, por mi parte es todo y muy buenas noches. Gracias.